Shalom, el Eterno los bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de el ayuno. Entonces, pienso que es importante porque estudiamos bastante la Torá. eh, Hemos adquirido y guardado las fiestas del Eterno, pero es importante saber que hay hábitos que debemos redireccionar o enfocar a nuestra vida. Hay cosas que se han perdido. Y tenemos en la escritura bastantes referencias que nos indican por qué razón debemos eh, adquirir y habituar cosas como el ayuno para que podamos crecer. El creyente hoy en día, pues, de pronto no está habituado a leer, mucho menos está habituado a ayunar, ¿sí? Y entre muchos otros hábitos que no tiene, pero que de una u otra manera es importante que incorpore a su vida espiritual. Para avanzar en este tema, que es bastante largo, no creo que lo logremos abarcar en un solo video, pero bueno, espero poder abarcarlo en unos 2, 3 videos más. Por ahora la primera referencia que tenemos es en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice en el nombre de Yeshua, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eh, Hablando de armas carnales, entendemos que son armas que no son de este mundo. Nuestras armas deben ser espirituales, nuestras armas deben ser celestiales, pero en realidad esas armas solo se adquieren habituando a nuestra vida la Torah de forma práctica. ¿Sí? La Torah debe ser una experiencia personal en nuestra vida espiritual, pero para eso debemos adherirla a nuestra vida cotidiana. Y aún en la Torah, pues está registrado con Yeshua eh, esta arma importante que es el ayuno para el crecimiento espiritual, entre otros grandes eh, siervos del Eterno que son referencia para esto. Entonces, las armas de nuestra milicia espiritual que no son carnales son entre esas la oración, ¿cierto? El ayuno, la Torá, que es la palabra del Eterno, em, tener una vida recta, ¿cierto? Ser apartados, ser separados, lograr alcanzar lo que nos dice Yeshua, que es la santidad y la perfección, ¿sí? Otro tema que más adelante, siendo la voluntad del Eterno, tocaremos, ya que el ser humano hoy en día cree que no se puede. Entre esto, sabemos que el ayuno es una parte integral, es una parte vital de nuestra vida, algo que eh, se debe fundamentar para poder obtener resultados de parte del Eterno, ¿sí? El ayuno hace parte de una renuncia de nuestra voluntad, o sea, una renuncia que es voluntaria, valga la redundancia, eh, frente, primero, pues a no ingerir alimentos, eh, segundo, lograr andar humillado. Eh, el salmista dice en los Teilim, en los salmos, que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Eso hace parte también de un ayuno, tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Eterno. Eh, Tenemos que la abstinencia de alimento puede ser parcial o puede ser total. Yeshua dice que este género no sale sino con ayuno de oración. Y cuando hablaba de ese género, habla específicamente, creo que es en Mateo, y bueno, en Lucas sí otra referencia, cuando hay un hombre que está endemoniado, tiene demonios y los discípulos no pueden liberarlo de esta atadura.
Yeshua lo hace y dice que ese género solo sale con oración y ayuno. O sea que una de las armas para liberar, romper cadenas, ataduras espirituales que tiene Satanás con el hombre, con el ser humano, con el creyente hoy en día, es que debes estar en oración y ayuno o disponer tiempo para oración y ayuno. Recordemos, ¿cierto? Que hablamos de pagar un precio. Sí, es otra cosa que es muy difícil de entender porque han cristianizado el sacrificio de Jesús y han dicho que de una u otra manera el precio ya lo pagó Yeshua. No debes tú hacer nada, ¿sí? Tú no debes pagar ningún precio. Y sí, sí hay un precio que debemos pagar, no el de la salvación, porque ese no hay cómo pagarlo, solo lo podía hacer el Eterno cuando viene al mundo a través de Yeshua y lo hace, pero sí hay un precio que debemos pagar para guardar ese sacrificio, esa salvación, ese Pesaj que que nos ha regalado Yeshua. Sí hay que pagar un precio, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. El ayuno se realiza con una razón o varias razones específicas. El ayuno debemos entender que mueve la mano del Eterno, capta la atención del Eterno, eh, y nos lleva a una comunión y a un entendimiento y a un poder que va más allá de lo natural, de lo humano, ¿sí? Eh, Otra cosa que debemos recordar es que el ayuno es para Dios, no es para nosotros, ni para los hombres. El ayuno es para Dios. Tenemos en Zacarías eh, una referencia frente a esto. Dice que está en Zacarías capítulo 7, eh, versículo 5. Y podemos leer en la escritura el sustento frente a esto. Zacarías capítulo 7, versículo 5 nos dice: di a todo el pueblo del país y a los Cohanim diciendo, cuando han ayunado y lamentado en el mes quinto y en el mes séptimo durante estos 70 años, ¿acaso han ayunado para mí? Nos hace un llamado a la atención frente a esto. Otra referencia la podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que el ayuno requiere de prudencia. Y recordemos que el sinónimo a prudente es el sabio, ¿sí? Entonces, detrás de esto, aprendemos también que el sabio es prudente y el ayuno se trata de eso, ya que es para Dios. Tenemos otra referencia en Jeremías, capítulo 14, versículo 12. Nos dice en el versículo 12: cuando ayunen, no oiré su súplica, y cuando ofrenden holocausto y oblación, no los aceptaré, porque con espada, con hambruna y con mortandad, yo los exterminaré. En el ayuno
el Eterno deshace las obras de Satanás. ¿Sí? Es importante entenderlo, que en este ayuno eh, lo que hace el Eterno es que logra derribar las armas que tiene Satanás, pero para eso, como veíamos en estos versículos, debe hacerse para Dios. Cuando el ayuno no se hace para Dios, Él no lo acepta. Jeremías 14:12 hace una referencia, que no oirá, que no captará su atención hacia nosotros, ¿sí? Bueno, por otro punto, podemos ver que tiene unos beneficios. El ayuno da unos beneficios al ser humano. Para eso podemos ver Isaías capítulo 22, versículo 12. Isaías capítulo 22, versículo 12. Y convocó el Señor, el Eterno de los ejércitos, en el día aquel, a llanto, duelo, calvicie y ceñir cilicio. Dios nos invita a ayunar. El ser humano solo alcanza niveles espirituales, trascendentales, de manera impresionante, y logra cosas inalcanzables solo a través del ayuno. Por esa razón es que el Eterno nos invita y nos hace el llamado en toda la Torá, desde el Génesis, desde Bereshit, hasta los Evangelios, Apocalipsis, con Yeshua, a ayunar. Hay una referencia porque inclusive el mismo Yeshua pues ayuna. Cabe recordar, ¿cierto? Que solo se puede llegar a donde queremos a través de el ayuno. ¿Por qué? Porque solo tú llegas a donde quieres cuando pagas el precio. Si no estás dispuesto a pagar el precio, no llegas a donde quieres. Para poder llegar a donde queremos, tenemos que pagar un precio. ¿Sí? Es algo que lastimosamente en la religiosidad que empieza a manejar la gente, piensa que ya no hay precios que pagar. Y es erróneo, es incorrecto pensar que ya no tenemos que pagar ningún precio, ni tenemos que hacer nada frente a lo que el Eterno nos pide, porque Yeshua ya lo hizo. Es un error que lastimosamente en la religión se ha adaptado. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, no lograremos llegar a donde queremos. Eso es básico, ¿sí? Independientemente de lo que quieras hacer. Si no pagas el precio, no llegas a donde quieres. De pronto mucha gente dirá, sí, yo llegué a donde quise porque pagué el precio. Está bien, sí, hay gente que se esfuerza demasiado en su humanidad y pagan un precio. Sí, lo pagan, claro. El punto es a quién le estás pagando ese precio. ¿Se lo pagaste a Dios? Lo que tienes, lo recibes de parte de Dios porque le diste el precio a Él. ¿O a quién le diste el precio? ¿Al mundo? ¿Al hombre? Es importante saber a quién le estás dando este precio. Por otro lado, podemos entender que el ayuno nos ayuda a abrir el entendimiento. El entendimiento es una parte importante, ¿sí? Va ligada al discernimiento. ¿Sí? El discernimiento es un don que se adquiere por medio del Ruach HaKodesh a través de sus frutos, pero el entendimiento es algo que se te abre cuando ayunas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu carne hace que inclusive tu mente se cierre, ¿sí? Mm, y el entendimiento no se abre. Así que puedes leer, pero no entiendes. Puedes escuchar una enseñanza, no la entiendes, no hay cómo comprenderla. El ayuno algo que hace es que logra abrirte el entendimiento al menguar tu carne. Vamos a ver unas referencias para validar esto. Y esto lo vamos a ver en Esdras,
Eh, capítulo 8, Esdras capítulo 8, versículo 21. A ver, Esdras capítulo 8, versículo 21 nos dice: entonces proclamé allí un ayuno junto al río Ahava, a fin de afligirnos delante de Dios para pedir de Él un camino recto para nosotros, para nuestros niños y toda nuestra riqueza, porque me había avergonzado de solicitar al rey tropa y jinetes para que nos ayudaran contra el enemigo en el camino, pues habíamos hablado al rey diciendo: la mano de Dios nuestro está sobre todos los que lo buscan para bien, y su fuerza y enojo sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos, pedimos a Dios nuestro por esto y nos aceptó el ruego. Oír la voz de Dios para tener confianza, para tener sabiduría, para tener decisiones, para no tener consecuencias. Cuando ayunas tienes dirección, cuando ayunas tienes claridad, cuando ayunas tienes entendimiento, cuando ayunas obtienes respuesta. Sí, cuando ayunas el Eterno no permite que quedes avergonzado ni confundido. Cuando ayunas, eh, decisiones que toman, eh, las tomas de tal manera que no te traigan consecuencias a futuro que te puedan afectar mucho más. Eh, el ayuno también nos puede revelar varias cosas y esto lo encontramos en varias referencias. Vamos a ver Jeremías capítulo 3, capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Bueno, desde el primer versículo lo podemos leer. Fue la palabra del Eterno a Irmeyahu por segunda vez cuando él todavía estaba encerrado en el patio de la cárcel diciendo: así ha dicho el Eterno, él la hace, el Eterno la forma para establecerla, el Eterno es su nombre. Versículo 3: llama a mí que te responderé y te referiré cosas grandes e inaccesibles que no las conocías. Dios no revela a gente con inmadurez espiritual, aquellos que no quieren pagar el precio. Entonces, hay cosas que solamente le revela Dios a aquellos que quieren pagar el precio, a aquellos que no han madurado espiritualmente, a aquellos que avanzan en esa madurez espiritual, a aquellos que logran pagar el precio, ¿cierto? Para lograr limpiar su templo, para lograr que su ser, ¿cierto? Que es donde habita el Ruach Kodesh, esté limpio para poderse conectar al Eterno, que su lugar santo, su lugar santísimo, logren esa conexión con el Eterno. Por eso la persona que no paga el precio es difícil que tenga una conexión, es difícil que le sean reveladas cosas importantes o que el Eterno tenga para cada uno. Eh, Otra cosa que hace el ayuno es que debilita nuestra carne. Y pues bueno, eso creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Hasta el que de pronto con su definición católico sabe que el ayuno es para debilitar la carne y que fortalece el espíritu. Eso también lo encontramos en el Salmo 109. Podemos ver el Salmo 109 en el versículo 24. Nos dice el Teilim: mis rodillas han tropezado de tanto ayuno y mi carne enflaqueció quedando sin gordura,
O sea, evidentemente el ayuno va a quebrar tu carne, ¿sí? Entendiendo que la carne, este cuerpo, muchas veces nos limita para la conexión con el Eterno. Por eso debes ser más espiritual, menos carnal. Pero para eso debes lograr hacer algo que tu carne mengüe y no se sacie tanto de lo que día a día pide o solicita. Pagar el precio con esfuerzo es lo más importante. Eh, Recordando que no llegaremos a ningún lado si no pagamos el precio. Eh, ¿Qué hace el ayuno? Cuando hablamos de la carne, entendemos que derriba nuestro ego, ¿sí? Derriba las pasiones, derriba los deseos. Y para entender bien ese contexto, podemos ver la referencia de Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, perdón, versículo 18 te dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, todo eso te lo derriba el ayuno, porque todo eso está en la carne. Cuando no lo aplicas o te cuesta mucho aplicarlo, es difícil que logres derribar estas cosas de ti. Vamos a ver segunda de Samuel. Tenemos otra referencia en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Se fue Natán a su casa y puso enfermo el Eterno al niño que dio a luz la ex esposa de Uría a David, y enfermó gravemente. Pidió David a Dios por el niño, ayunó David, vino, pernoctó y se acostó en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa, yendo junto a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no aceptó ni comió con ellos pan. En este caso, David toma la decisión de ayunar para buscar una respuesta del Eterno. Eh, y era que había una sentencia, y era que el hijo que había tenido con Betsabé iba a morir. Eh, Aquí lastimosamente David doblega su carne, se humilla ante él, ayuna buscando una respuesta. Evidentemente la respuesta del Eterno fue clara y el niño no vive finalmente. El punto es que solo con el ayuno luchas, y solo con el ayuno podrás ejercer realmente el ministerio, el propósito con el cual has venido al mundo. Mucha gente se le va la vida entera sin conocer su identidad, su propósito, el por qué y el para qué. Con el ayuno logras encontrar respuestas frente a qué quiere Dios de ti. Si eres un ministro, encuentras una grande respuesta frente a lo que Dios quiere para ti realmente, cómo quiere tu ministerio, para levantar tu ministerio. Si no eres un ministro, encontrarás respuesta frente a lo que quiere el Eterno, mostrarte cómo quieres que le sirvas. Recuerda que viniste al mundo fue a servirle al Eterno. No viniste a hacer tu carrera profesional, esas son añadiduras, ¿sí? Pero recuerda que finalmente viniste fue a servirle al Eterno. Debemos pagarle el precio es al Eterno. Lastimosamente, muchos seres humanos pagan el precio toda una vida, pero al hombre, por sus anhelos o deseos, le pagan el precio entregando su vida de una manera impresionante a un trabajo, y ese fue el precio que pagaron, quitándole el puesto a Dios, quitándole el puesto a la vida espiritual, que es lo que cuenta.
Hay cosas que son necesarias hacer, sí, claro, y se entienden, pero debes entender que al final lo material es material, lo material se queda, ¿sí? Y por más necesario que sea, entonces no puedes permitir pagarle el precio a lo material, pagar el precio para algo que finalmente no te va a servir para el reino de los cielos, para la vida eterna, sino estás pagando el precio y le estás dando el lugar a cosas que literal no te van a servir para tu vida espiritual y muchas veces para cumplir el propósito al cual has enviado. Por ahora dejaremos hasta acá, dejándote la reflexión de lo que en realidad hace un ayuno y para que mires el contexto. El ayuno es algo que habla en todas las religiones, el católico, el cristiano, todo el mundo habla del ayuno, ¿sí? Pero lo importante es que logres con estos videos entenderlo más a profundidad. En realidad la escritura respalda el ayuno, el por qué y el para qué. Dios lo manda, Dios pide al pueblo que lo haga, ¿cierto? Y vamos a ir viendo en el transcurso de estos videos realmente lo que el ayuno te puede aportar si lo ves de manera objetiva a lo que la Torah te está pidiendo que hagas. La Torah está llena de instrucciones, completica, para que cumplamos, ¿sí? Entre eso las fiestas del Eterno, sabes que debes salir del paganismo, sabes que debes salir de la idolatría, pero más allá es que debes saber que la Torah es un manual, una instrucción donde te forma a ti y te dice cómo acercarte al Eterno, cómo poder ser santo apartado, Kadosh, ¿cierto? Pueblo escogido por Él y para Él. Y para eso es importante que entiendas que el ayuno no es solo dejar de comer, porque hoy todo el mundo deja de comer por la línea, hoy todo el mundo deja de comer por la estética, hoy todo el mundo deja de comer por salud, pero entonces no hace el efecto por el cual Dios ha mandado esta instrucción. Te dejo esa reflexión, es importante que lo analices y en el próximo video, siendo la voluntad del Eterno, veremos la continuidad de esta parte. El Eterno los bendiga, shalom, shalom.